hacer este bonito proyecto, este pareo para la playa, miren, yo voy a utilizar este hilo que se consigue en mi país, que es Cuba. Conseguimos este tipo de hilo, miren, es bastante fino. A mí me gusta utilizarlo para hacer ropas y para hacer estos pareitos de playa porque queda muy suave. Queda muy suave y es bastante fresquito. Como es tan fino, yo lo pongo de varias hebras. En este caso voy a tejer con 6 hebras de este tipo de hilo. Y voy a tejer con una agujeta de 3,5 milímetros. Voy a comenzar tejiendo su faja. Miren, voy a hacer un pareo que va a servir para varias tallas, porque como se ajusta, va a servir desde una talla S hasta una M, incluso un poquito más, porque lo vamos a ajustar en la cintura. Pero para si lo quiere más específico, pues esta faja va a medir el ancho de las caderas y un poco más. El ancho de las caderas y lo que le dé de más va a ser el nudo y la cinta que usted va a dejar colgando. Ahora yo le voy a decir de qué tamaño lo hice yo. Ya le digo para que sirva para varias tallas. Y voy a empezar por la faja. Miren, lo haré de la siguiente manera. Voy a empezar con 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a tomar lazada. Voy a ir a la primera cadena. Como si fuera a hacer un punto alto, saco mi hilo, así, miren, tengo 3 hebras, tomo mi hilo, paso por la primera y ahora sí voy a hacer el punto alto. Voy a pasar por 2 y voy a pasar por 2. Voy a repetir, esto es lo que voy a hacer hasta tener 10. Voy por, miren, tengo 1 y 2. Tomo lazada, aquí debajo me quedan 2 hebras. Miren, lo cojo las 2, paso por 1, ahora paso por 2 y paso por 2. Tomo lazada, ya tengo 3. Ahora voy a las siguientes 2 hebras que quedan aquí debajo. Así, paso por 1, ahora paso por 2 y paso por 2. Miren, es como si hubiera hecho una tira de cadenas y hiciera puntos altos encima. Pero ya voy directamente a los puntos altos. Voy a hacer en mi caso 10. Tejí mis 10 puntos, que en mi caso son 5 centímetros. Este va a ser el ancho total de mi faja. Ahora le voy a dar el largo. Y voy a ir tejiendo. Subo aquí con 1, 2, 3 cadenas. Tomo lazada, voy a girar mi tejido. En este primer huequito, no en el siguiente, porque este es este punto alto que ya hice las 3 cadenas. En el siguiente voy a hacer mi punto alto. Y voy a ir así haciendo puntos altos en cada punto. Así. Ya, voy a hacer puntos altos, siempre respetando 10 puntos todo el tiempo hasta tener el largo total de la faja que usted necesite. Yo voy a decirles cuando termine la cantidad de centímetros que le di a la mía. Y ya tejí, miren, todo el largo. En mi caso le di 142 centímetros. Y dejé, miren, para las correitas que voy a anudar, aquí dejé 23 centímetros de cada lado, así. Voy a tejer, este es el ancho en mi caso de las caderas de la talla que yo voy a realizar. Este es el contorno completo de la parte más ancha de las caderas, completo así. Y este es el tamaño que voy a dejar para mis correitas. En mi caso, ya les digo, dejé 23 centímetros aquí y tengo un largo total de 142 centímetros. Ahora, para comenzar a hacer mi pareo, miren, yo coloqué un marcador de dónde a dónde iba a tejer y entonces aquí ya voy a retirar este y voy a comenzar a tejer. Aquí voy a incorporar mi hilo. Así.
voy a pasarlo hacia acá, miren, realizo una cadena, ajusto, voy a pasarlo hacia acá. A mí me gusta amarrarlo de esta forma porque no queda nudo, se pierde el hilo aquí dentro. Realizo 3 puntos cadenas, sigo pasando el hilo, realizo 2 más, 1 y 2. Ya estas punticas aquí luego las podemos cortar, que esto sin miedo no se va a deshacer. Tomo lazada, voy a dejar, como aquí son puntos altos, yo voy a ir poniendo mi punto alto en el empate de cada vuelta. Voy a realizar aquí mi punto alto. Voy a realizar puntos casita separados por 2 cadenas. Realizo 2 cadenas, tomo lazada. En la siguiente separación, aquí voy a realizar mi punto alto. Y voy a ir así hasta el siguiente marcador. 2 cadenas aquí, un punto alto. Y así voy a continuar. Si este video te gusta y aporta valor a tus creaciones, me ayudas bastante si te suscribes a mi canal. Dale me gusta y cualquier sugerencia o recomendación en los comentarios. Esto servirá para que llegue el video a más personas que lo necesiten y a usted lo notificará cada vez que suba un video nuevo. Gracias. Ya llegué, miren, al otro, tejí todo. Ya llegué al otro marcador. Aquí voy a realizar el último punto casita de la primera vuelta. Así, ya terminé mi primera vuelta. Voy a subir con 1, 2, 3 cadenas. Voy a hacer 2 cadenas más, que son las 2 cadenas de separación. Giro mi tejido y aquí sobre la vareta de la vuelta anterior voy a hacer mi punto alto. 2 cadenas de separación y punto alto sobre punto alto. Ya, así de fácil. Solamente vamos a repetir esto mismo. Miren, casita sobre casita, punto alto sobre punto alto, separado por 2 cadenas. Voy a ir así vuelta a vuelta hasta tener el largo deseado de mi pareo. Y todo lo largo de mi pareo tejí en total desde aquí donde se acaba la faja hasta el final 28 centímetros. Cuando termino ya la última casita, aquí voy a realizar una cadena y voy a dejar un hilo un poco largo para que sea parte de los flequitos que le voy a hacer aquí en la parte de abajo. Para hacer los flequitos, miren, elegí esta cajita porque este es el tamaño del flequito que yo quiero. Y aquí voy a comenzar a enredar mi hilo así, de esta manera, para que todos los flecos me salgan del mismo tamaño. Voy a enrollar aquí un poco de hilo aquí, así, de esta manera. Ya envolví un poco mi hilo aquí. Voy a cortarlo por aquí. Así, y así me quedan todos del mismo tamaño. Voy a elegir, como es un hilo tan fino, cada hilito que yo elija va a tener, voy a tener 8 hebras, 2, 4, 6, 8. Esto es un trabajo de mucha paciencia porque es un hilo bien fino, repito. Así ya tengo mis 8 hebritas y voy a entrar aquí en cada casita. Ya este le dejo este que ya. Ahora en la siguiente casita, así, aquí voy a doblar mi hebra, mi hilito a la mitad, lo tomo por aquí, así, y voy a hacer como si fuera un punto bajo. Lo voy a pasar y ajusto, así me queda. Y voy a hacer de esta misma manera todos los hilitos por cada una de mis casitas. Miren, le puse
los flequitos así en cada casita. Así queda este bonito pareo, muy rápido de hacer, muy fácil y queda muy bonito puesto, muy práctico. Así.